Capítulo 9. Texto del capítulo. Kiritsugu mantiene el agujero en el campo territorial de su padre, el que creó para que Archer entrara al taller, cuando Rider aparece de nuevo. La servante enmascarada apenas lo mira mientras pasa caminando, a través de la brecha en el campo, y hacia Sakura. Se da cuenta del polvo y los trozos de grava en sus botas y manos, algunos incluso manchan su traje, pero no comenta al respecto. Se aparta de su salida improvisada y los mira a los dos, maestro y sirviente. Rider pone una mano en la frente de Sakura y no dice nada por un rato. Ya no puedo oler los gusanos. Jinete murmura. Kiritsugu asiente. Los dos habían visto a Norikata en el trabajo. Incluso él tuvo que admitir que para alguien que no era un doctor espiritual, o un médico con licencia por cualquier tramo de la imaginación, su padre era un genio. Una vez que Norikata descubrió cómo los Crestworms en el libro habían sido influenciados para entrar en la hibernación necesaria para crear el código místico para empezar, la genética de Matou dentro que le permitía retener ese sello de comando único dentro de él, aplicó ese mismo método al improvisado sistema nervioso Crestworm dentro de la propia Sakura. Esencialmente, por lo que entendió, su padre logró usar su hechicería del tiempo para poner a los gusanos en éxtasis, alimentándolos constantemente con su maná en el proceso y usando capas de un campo delimitado a lo largo del cuerpo de Sakura, trazado en glifos y ecuaciones arcanas, para ralentizar sus propios procesos para que él pudiera realizar su cirugía. Incluso Kiritsugu, aunque no tan hábil en la hechicería de su familia como se había vuelto Norikata, pudo ver cómo sus sentidos vampíricos lo ayudaban a detectar los gusanos y diferenciarlos de las otras terminaciones nerviosas dentro de Sakura antes de encontrar su corazón y extraerlo. El gusano particular dentro de él, recuerda haber olido la podredumbre de la muerte y la sangre de ese espécimen en particular. Incluso ahora, la idea de que algo tan vil sea implantado en el corazón de una niña inocente, que crezca dentro de ella, que la viole, lo llena de una rabia demasiado humana. Esta fue la razón por la que se había convertido en Magus Killer para empezar, para destruir magos herejes exactamente como Matou Zouken, enemigos inherentes a la humanidad y cualquier cosa con bondad o dignidad en sus corazones. Una vez que Norikata quitó el gusano y lo colocó en ese vial de solución, para atraer a Zouken a la otra ubicación, usó su hechicería para estancar a los gusanos restantes en la muerte y la descomposición antes de volver a coser a Sakura y quitar gradualmente los campos alrededor de su cuerpo. Para que la reversión a Gaia no fuera dura para su sistema. Cuando dejó entrar a Archer en el taller y le permitió usar su proyección de Avalon, todas las incisiones de Sakura y el resto de los gusanos habían sido borrados por esa potente magia curativa. Sin embargo, había estado cerca. Kiritsugu había llamado a sus antiguas conexiones para obtener la tecnología médica más avanzada, medicamentos y las bolsas de sangre O positivo que se necesitaban para mantener viva a Sakura. Sin el equipo o el conocimiento de Norikata de la anatomía humana básica y la investigación de la misma, lo cual tenía sentido dado que el hombre solía experimentar con el apostolado muerto por su propio bien, es posible que Sakura no hubiera sobrevivido. Y aunque pudo haber destruido a Zouken, Kiritsugu se lo debía. A ella y a su hijo que viva. Sin embargo, había estado cerca. Kiritsugu había llamado a sus antiguas conexiones para obtener la tecnología médica más avanzada, medicamentos y las bolsas de sangre O positivo que se necesitaban para mantener viva a Sakura. Sin el equipo o el conocimiento de Norikata de la anatomía humana básica y la investigación de la misma, lo cual tenía sentido dado que el hombre solía experimentar con el apostolado muerto por su propio bien, es posible que Sakura no hubiera sobrevivido. Y aunque pudo haber destruido a Zouken, Kiritsugu se lo debía. A ella y a su hijo que viva. Sin embargo, había estado cerca. Kiritsugu había llamado a sus antiguas conexiones para obtener la tecnología médica más avanzada, medicamentos y las bolsas de sangre O positivo que se necesitaban para mantener viva a Sakura. Sin el equipo o el conocimiento de Norikata de la anatomía humana básica y la investigación de la misma, lo cual tenía sentido dado que el hombre solía experimentar con el apostolado muerto por su propio bien, es posible que Sakura no hubiera sobrevivido. Y aunque pudo haber destruido a Zouken, Kiritsugu se lo debía. A ella y a su hijo que viva. Rider la revisa. Kiritsugu le permite hacerlo. Las energías de la copia de Avalon deberían haber hecho su trabajo. La desengancha de las máquinas y mecanismos intravenosos y la toma en sus brazos. Sakura todavía no se despertará por un tiempo, Kiritsugu lo sabe, dada la medicación en su cuerpo y la hipnosis realizada en su mente. Es igual de bien de una forma u otra. Shirou tendrá una habitación de invitados abierta para Sakura. Kiritsugu le dice al servant mientras se dirige a la salida. El jinete hace una pausa.
Es posible que no nos deje entrar. Él o su aliado podrían pensar que somos enemigos. Kiritsugu niega con la cabeza. No has pasado mucho tiempo con mi hijo, pero sabes lo suficiente como para darte cuenta de qué tipo de persona es y por qué está en esta guerra. En cuanto a Tosaka Rin, sospecho que no tendrá muchas objeciones cuando les digas qué sucedió. Se las arregla para mirarlo desde un lado sin sus ojos, aunque en este punto de su existencia, Kiritsugu sabe lo suficiente como para darse cuenta de que la vista no siempre es necesaria para ver de verdad. Ya veo por qué te revivió. Kiritsugu no puede decir si esto es un cumplido o un insulto proveniente del tono monótono del Servant. Ella se aleja. Salvaste a mi maestro, por lo que mantendremos nuestra parte del trato. Pero será mejor que tú y tu creador no os interpongáis en nuestro camino. Ella camina más allá de la brecha en el campo y luego se detiene. No se da la vuelta cuando habla una vez más. Dicho eso, si Berserker o Caster me atrapan, tú y el chico seréis responsables de ella. Kiritsugu simplemente asiente. Es una cosa que debería ir sin decir. Entonces Rider se aleja de un salto, con Sakura en sus brazos, dejando al Magus Killer en su soledad. Se pregunta cómo le fue a Norikata. Había sentido un poco de dolor en el otro extremo de su vínculo, un mayor eco de la agonía de la reversión del tiempo por la que había pasado varias veces cuando recurría a su hechicería, pero solo 1000 veces más extrema. Kiritsugu recuerda los elogios que le dio Norikata por haberle dado la idea de esa técnica. Mientras que el anciano Emiya había progresado aún más en la investigación de su familia después de su muerte mortal, el apóstol muerto nunca antes se había enfrentado realmente a un combate. Fue ver cómo Norikata dominó la manipulación del tiempo en objetos y sujetos fuera de sí mismo lo que le dio a Kiritsugu la idea de utilizar la reversión de Gaia, liberación, como una especie de explosión cinética. Nunca hubiera intentado algo así, incluso con el conocimiento o la fuerza, sin algo como Avalon para regenerar el daño interno que sentiría el usuario. El usuario todavía tenía que estar en el campo para que funcionara, pero la maldición de la restauración era un pobre sustituto de ese noble fantasma, lo suficientemente bueno. Básicamente, Kiritsugu tomó la investigación de Norikata y la adaptó para hacer una bomba pseudo-suicida. Como utilizaba el tiempo, sería difícil de detectar incluso para un mago experimentado como Zouken, especialmente si se incorporaba a un campo territorial, en el que Zouken había decidido entrar cuando pensaba que Sakura podría estar en él. Ya veo por qué te revivió. Cualquier otra persona habría muerto en esa explosión, pero aún puede sentir a su padre, su creador, en el fondo de su mente. El plan sigue en marcha. El Magus Killer está casi decepcionado, y no se molesta en ocultar ese hecho, incluso si, vuelve a negar con la cabeza mientras saca su teléfono celular de su bolsillo. Antes de que todo esté dicho y hecho, Emiya Kiritsugu tiene un favor más que solicitar. Así que eso es lo que pasó. Tosaka Rin dice en el teléfono. Sí, Rin. Archer, en su forma de espíritu, puede escuchar el barítono mesurado de la voz de Kotomine Kirei desde el otro extremo de la línea. Las construcciones de Caster se habían infiltrado en la antigua propiedad de Edelfeld, reteniendo al heredero restante de Matou. Rider y Archer se encargaron de ellos antes de que pudieran llegar a la iglesia. Se llevaron a Matou Sakura después de que Caster asesinó al jefe de su clan. Sospecho que Caster está intentando para sabotear y manipular las reglas de la guerra a su favor. Los Tosaka perdieron su conocimiento del sistema del Grial. El Servant puede escuchar el rechinar de dientes de Rin ante el pequeño recordatorio de Kotomine sobre lo que su familia ha perdido. Tal vez Caster esperaba que Matou le diera más información sobre cómo entrometerse con eso, y Matou Sakura será llevada a Emiya. Algo, y alguien más, el Tosaka no solo perdió, sino que regaló. Archer ve el puño de Rin cerrarse y cerrarse, incluso cuando de alguna manera su tono se las arregla para mantenerse nivelado. Sí. Aunque le ofrecí refugio, Sakura indicó que quiere continuar en la guerra del Santo Grial. Dijo que se sentiría más segura allí, y que su servant la llevará con Emiya Shirou, instalaciones. Rin cierra los ojos y se frota la cara con la mano libre. Por supuesto.
A pesar de que ella es una maestra rival, como segundo propietario agradezco que me informen de este incumplimiento de las reglas y protegeré a Sakura mientras dure la guerra, hasta que ya no sea factible. Hasta ese momento. Hay un ligero tono en el tono de Kotomine que Archer está seguro de que incluso Rin puede escuchar por la forma en que se irrita visiblemente. La iglesia se ocupará del daño a la propiedad y tomará las medidas apropiadas para cubrir el daño con la cooperación de la asociación. Y como dije, le sugiero que haga de caster su prioridad. Los casters siempre han sido una clase problemática. Cualquiera que una vez fue un mago, especialmente uno poderoso, siempre encontrará una manera de explotar su situación. Buena suerte, Rin. El otro extremo de la línea hace clic cuando Rin golpea el auricular. Casi se olvidó del placer que sentía el falso sacerdote en pinchar a todos a su alrededor, especialmente a aquellos que pensaban que eran cercanos a él, especialmente a aquellos que lo detestaban inherentemente como Rin. Archer piensa en hacerle una visita a Kotomine a veces, pero la disuasión de Gilgamesh siempre lo hace reconsiderar. Ahora, especialmente ahora, no es el momento. Primero, Assassin mata a Shinji. Rin murmura. Eso es lo que Emilia-kun cree de todos modos. Luego un jefe de una de las tres familias es asesinado y otros, que no están involucrados en la guerra, son arrastrados a ella. Y ahora el derecho del maestro se transfiere a Sakura. Por supuesto Emilia-kun va a querer cobijarla, ofrecerle ser parte de esta alianza. Ella niega con la cabeza. Archer sabe que Rin no ha aprendido nada que Rider no le vaya a decir al tonto de la residencia de Emilia. Incluso Sakura no sabría el resto. En cuanto a Zouken, si hay algo en lo que está de acuerdo con Kiritsugu, es en dejar que Sakura les cuente al niño y a su hermana lo que realmente sucedió cuando se siente cómoda haciéndolo. No es su derecho. Incluso si Sakura no hubiera dado esa condición, él nunca diría nada. El hecho de que él no se dio cuenta de lo que le estaba pasando a ella cuando estaba vivo solo lo enoja más con su yo pasado y su egoísmo. Y luego te vas de patrulla, sin mi autorización, a un campo delimitado extraño, y luchas contra los secuaces de otro Servant. Aunque Archer es invisible, recuperándose del prana que ya usó para recrear a Balón, puede sentir a Rin mirando exactamente a su posición. Ahora se da cuenta de que la razón por la que regresaron aquí, a Tosaka Manor, no fue tanto para recibir la llamada de cortesía de Kotomine como supervisora del segundo propietario en la privacidad de su propio dominio, sino para que Rin pudiera interrogarlo y más que posiblemente vestirlo. Abajo por su propio comportamiento. ¿Preferiría que no la ayudara, maestro? Él envía, sarcásticamente. No. Rin balbucea. Eso no es el punto. Sé que habrá que ocuparse de Caster, especialmente ahora, pero seguirla hasta esa mansión, podría haber sido una trampa. Y podría habernos costado toda esta guerra. ¿Y qué le habrías dicho al idiota? Archer sabiamente guarda esos pensamientos para sí mismo. El sirviente está impresionado, a pesar de sí mismo. El padre de su papá tenía un campo territorial decente para un apóstol muerto relativamente joven. Entre su propio vuelo y el alcance del campo, parecía que se dirigía prácticamente al lado de la mansión del Felten Old Town en lugar de la que estaba cerca del lado Einsberg del bosque. En lo que respecta a cualquiera que mirara a través de los ojos de Archer, como Rin, lo vio ir al lugar que fue destruido. ¿Y qué explosión fue esa? Archer se pregunta qué colocaron Kiritsugu y su padre en el lugar donde murió Matou Zouken. ¿Una pequeña bomba? De cualquier manera, no podría haberle sucedido a una monstruosidad mejor. Esta guerra ya ha sido comprometida. Él le dice, odiando que vaya con la mentira y solo parcialmente apaciguado por el hecho de que no todo es de Kotomine. Primero las hospitalizaciones por toda la ciudad y los asesinatos en serie. Ahora esto. Podría haberse extendido a nuestro territorio y estoy bastante seguro de que el idiota no estaba preparado. Creo que vamos a necesitar todos los aliados que podamos obtener. ¿Así que ahora te interesan los aliados? Los ojos de Rin se estrechan. Sabes, no pude ver lo que estabas haciendo en ese campo. Gastaste mucho prana en ese lugar. Y pude sentir esa explosión. Ella levanta la mano. Tal vez debería usar uno de estos para que me digas qué está pasando. Archer la mira desde su estado astral. Podrías. Pero es exactamente lo que dije. El campo bloqueó tu hechicería, y lo sabes. Hice lo que tenía que hacer para salvar a esa chica cuando la vi. Y no quiero entrar en eso. Aunque realmente no puedo recordar quién era, sé lo suficiente como para darme cuenta de que cuanto menos sepas sobre mí, mejor si de alguna manera un enemigo te atrapa. Esas criaturas fueron eliminadas, entre Rider y yo.
Y sí, vamos a necesitar todos los aliados que podamos contra Caster si ella ha tomado el control del templo Ryudo y su línea mística, como dijiste. Y luego Archer pone los ojos en blanco, sabiendo que probablemente pueda sentir la emoción más que nada. Además, dado que desperdiciaste un sello de comando para recordarme mi lugar antes en la guerra y cómo el maestro de Berserker probablemente no creerá las historias del niño sobre el Gurial, o se aliará con nosotros, ¿de verdad quieres desperdiciar otro recurso? El Serván realmente no puede mentirse a sí mismo cuando ve que el ojo de su maestro se contrae visiblemente. Cuando estaba vivo, en su época, una de sus épocas, esto dio lugar a muchos momentos muy interesantes entre ellos, de una forma u otra. Finalmente, Rin abre su puño. Bien. Probablemente tendremos que lidiar con Berserker primero. Y Yasbiel realmente tiene algo con Shirou, incluso más después de que él le contó sobre esa carta. Ella podría querer mantenerlo con vida, pero todavía quiere convertirnos en pulpa. Otro sirviente podría ser útil, incluso si, ella suspira. Para que lo sepas, Archer no está libre de culpa. Ella lo señala con lo que él considera su dedo de Gandr. Te estaré vigilando. Archer casi asiente para sí mismo. No esperaría menos de su maestra, de Tosaka Rin. Ilya va a ser un problema. Siempre lo ha hecho, de alguna manera. Aún así, cuando regresan a la residencia de Emilia, y más de sus recuerdos comienzan a aclararse nuevamente, Archer comienza a idear un plan para lidiar con eso. Es un mal plan, muy reacio, que podría ni siquiera funcionar. Suspira para sí mismo, invisible, al lado de Rin. Tal vez no se ha despojado del todo de la debilidad del sentimentalismo después de todo.